en los confines más oscuros del universo conocido, donde las estrellas apenas susurran su luz, existía una civilización tan antigua que incluso el tiempo la temía. Se llamaban los Vortan, una raza alienígena de inteligencia colectiva que había dominado más de 4000 galaxias durante millones de años. Su poder no venía de la tecnología ni de las armas convencionales, sino de algo mucho más oscuro y primordial, a la energía mística Od. El Od era una fuerza que fluía entre las dimensiones, como sangre entre venas, una corriente invisible que conectaba todos los planos de la existencia. Los Vorthon la habían descubierto hace 3 millones de años, cuando su primer sumo sacerdote interdimensional tocó el núcleo de una estrella moribunda con su mente extendida. Desde ese momento, aprendieron a moldear el Od, a canalizarlo, a infundirlo en materia inerte, para darle vida, conciencia y obediencia absoluta. Su arma más temida eran las animaciones, seres creados a partir de estatuas, esculturas y construcciones a las que infundían Od, hasta que cobraban vida propia. Estas animaciones no eran simples autómatas, eran guardias dimensionales capaces de rasgar el tejido del espacio-tiempo con sus propias manos. Cada una obedecía a los Vorten con devoción ciega, protegiendo las puertas entre dimensiones, asegurando que ninguna raza inferior cruzara sus umbrales sin permiso. Habían conquistado razas enteras usando este método, civilizaciones que cayeron de rodillas ante el ejército de piedra, metal y energía mística de los Vorthon. Los Keter, los Sorviens, los Dal Imperium, todos habían sido doblegados en cuestión de semanas. Una vez que las animaciones llegaron a sus mundos, nadie había resistido. Nadie había encontrado forma de contrarrestar el Od de nadie, hasta ahora, porque en un pequeño sistema solar, perdido en un brazo espiral de una galaxia sin nombre, en los registros Vorthon, vivían los humanos. Y los humanos llevaban 600 años haciendo algo que ninguna otra raza había hecho. Algo que los Vorten jamás habrían creído posible si no lo hubieran visto con sus propios ojos. Los humanos habían estado animando cosas desde mucho antes de que los Vorten siquiera supieran que la Tierra existía. No con Od, con algo completamente distinto. Con imaginación colectiva, narrativa compartida, y una cosa que los humanos llamaban simplemente alma artística. El año era el 1428 cuando el primer animador japonés del mundo, un artesano llamado Mizuki Haruto, talló una figura de madera y le dio nombre, historia y propósito. No era magia en el sentido convencional, era algo más profundo. La capacidad humana de creer tan intensamente en una creación que ésta comenzaba a resonar con una energía propia. Los siglos pasaron, a los humanos evolucionaron su arte. Primero fueron marionetas, luego pinturas con movimiento ilusorio, luego las primeras animaciones en papel del siglo XIX. Cada época añadía una capa nueva al poder latente, como sedimento, acumulándose en el fondo de un río, sin que nadie lo notara, sin que nadie lo midiera. En el año 1906, un hombre llamado J. Stuart Blackton proyectó en una pantalla blanca figuras que se movían solas, y algo, en el universo, vibró ligeramente. En 1928, cuando Mickey Mouse habló por primera vez en Steamboat Willie, esa vibración se convirtió en un pulso, un latido nuevo en el corazón del cosmos. Los Vorthon no lo detectaron. Sus sensores de Od no registraban esta frecuencia. Era como intentar escuchar una sinfonía con un oído calibrado solo para tonos de guerra. Los humanos siguieron adelante, ignorantes del poder que estaban acumulando, creyendo que simplemente hacían entretenimiento, arte, cultura. Hicieron largometrajes que hicieron llorar a millones. Crearon personajes que se sentían más reales que personas reales. Dieron vida a mundos enteros de la nada, y con cada fotograma animado, con cada personaje al que millones de personas amaban, temían, adoraban o seguían, la energía crecía. Los investigadores cuánticos del siglo XXI comenzaron a notar anomalías en los campos de energía
alrededor de las grandes productoras de animación. Patrones de resonancia extraños que no correspondían a ninguna fuente conocida de energía, que emanaban especialmente cuando las pantallas mostraban animaciones amadas por multitudes. El doctor Elena Vázquez, del Instituto de Física Cuántica de Barcelona, fue la primera en publicar un paper al respecto en el año 2031. Lo llamó el efecto resonancia colectiva narrativa, o ERCN, y fue ignorada por la comunidad científica durante casi una década completa. Pero Elena no se rindió, siguió midiendo, siguió documentando, siguió rastreando los campos de energía que pulsaban alrededor de los centros de producción animada más importantes del planeta. Tokio emitía la señal más fuerte, seguida de Los Ángeles, Seúl, París y Mumbai. 5 focos de energía que crecían con cada nueva producción amada por las masas. Si te está gustando esta historia épica, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y compártela con alguien que ame el universo HF. Para el año 2041, Elena había convencido a un pequeño grupo de físicos, artistas y filósofos de que algo extraordinario estaba sucediendo. Lo llamaron el Proyecto Resonancia, y trabajaron en secreto durante años, mapeando los campos de energía, intentando entender su naturaleza y su potencial. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. La energía que emanaba de las grandes obras de animación amadas colectivamente no era simplemente eléctrica o electromagnética. Era algo nuevo, algo que no tenía nombre en ningún libro de física, una fuerza que parecía existir en la intersección entre la materia y la conciencia colectiva. Lo llamaron provisionalmente ánima, tomando prestado el término latino que significa alma, porque eso era exactamente lo que parecía ser la suma de millones de almas, enfocadas en un mismo punto. Mientras tanto, a 12 años luz de distancia, los Vorten terminaban de preparar su plan de expansión hacia el sistema solar de la Tierra. No les interesaban los humanos per se, les interesaba la posición estratégica del sistema solar, perfecta para establecer un nodo de tránsito interdimensional. El Consejo Supremo Vorthon aprobó la misión, por unanimidad. Sería simple. Los humanos eran primitivos, ni siquiera habían alcanzado el viaje interestelar aún. El gran animador Vorthon, un ser llamado Zethnor, fue designado para liderar la operación. Era el maestro más consumado de Lot en toda la civilización Vorthon. Zethnor tenía 10.000 años de experiencia infundiendo Oz en materia inerte. Había animado ejércitos enteros de piedra que habían aplastado civilizaciones de nivel 5. Tomó las 16 estatuas de guerra más poderosas del arsenal Vorthon, cada una de 100 metros de altura, talladas en un mineral interdimensional llamado Bora. Las bañó en Oz durante 40 ciclos lunares. Vorthon, cada infusión más profunda que la anterior, cada animación creciendo en poder y complejidad. Cuando terminó, las 16 animaciones abrieron los ojos por primera vez, y el espacio a su alrededor se torció ligeramente por el peso de su presencia dimensional. Zethnor sonrió. Eran perfectas, invencibles. Ninguna raza en la galaxia había sobrevivido a la llegada de menos de 4 animaciones de nivel 8. Estas eran nivel 10. Las mejores que jamás había creado. Los humanos ni siquiera sabrían lo que les golpeó. La flota Vorthon emergió del espacio doblez a 6 horas de la Tierra, el 15 de marzo del año 2089. Las señales de alerta de la Agencia Espacial Mundial sonaron en todas las frecuencias al mismo tiempo. Nada se había acercado tan rápidamente antes. El presidente del Consejo Mundial de Defensa, Amara Osei, recibió el reporte en su despacho de Ginebra y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 13 naves de dimensiones imposibles, cada una más grande que la luna Deimos de Marte, emergiendo del vacío, como depredadores, saliendo de las sombras. Las comunicaciones que enviaron los Vorten fueron breves, y en un lenguaje que los traductores cuánticos de la Organización de las Naciones Unidas tardaron 20 minutos en descifrar. El mensaje decía, simplemente Anceres, del Sistema Solar, número CU4-SI, IT, IDESH, en,
V. I. CHO. Su mundo ha sido seleccionado para reconfiguración. Evacuación voluntaria disponible por 36 horas. Resistencia resultará en eliminación completa. No había negociación. No había diplomacia, solo una declaración fría y matemática de lo que estaba por venir. El doctor Hiroshi Tanaka, director del Centro de Investigación Anima en Tokio, vio la transmisión en vivo en su laboratorio y sintió algo que pocas veces había sentido: a miedo absoluto. Pero también sintió otra cosa, algo que tardó unos segundos en identificar: al reconocimiento. Las imágenes que los Vorten habían transmitido junto al mensaje, probablemente para mostrar su poder, mostraban sus animaciones en acción en otros mundos. Hiroshi conocía ese tipo de energía. La había medido, la había mapeado, la había visto pulsar en sus instrumentos durante años. Era Odd. Y el Odd era, en su estructura fundamental, casi idéntico al Animan. La misma frecuencia base modulado, G-forma o diferente. Hiroshi tomó el teléfono y llamó a Elena Vázquez, que ahora era directora del proyecto Resonancia Global. Elena, dijo con voz tensa, creo que finalmente entiendo para qué hemos estado preparándonos todos estos años. Dale like si la historia te tiene al borde del asiento. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para no perderte el final. Épico. Elena llegó al laboratorio de Hiroshi en 4 horas, viajando desde Madrid en el primer transporte hipersónico disponible. Cuando vio los datos comparativos que Hiroshi había preparado, se quedó en silencio durante 1 minuto completo, mirando las pantallas. Las curvas de frecuencia del Oddworthon y del ánima humano eran casi paralelas, no idénticas, pero surgidas claramente del mismo fenómeno cósmico fundamental. La diferencia era esta: el Odd era energía mística impuesta sobre la materia desde el exterior, una fuerza que los Vortan canalizaban desde fuera hacia adentro. El ánima era energía mística que surgía desde adentro, generada espontáneamente por la conciencia colectiva humana, enfocada en creaciones narrativas compartidas. El Odd creaba obediencia. El ánima creaba alma, y un alma verdadera, según todos los principios que Elena había desarrollado en 20 años de investigación, no podía ser controlada por Odd. Si tenemos razón, dijo Elena lentamente, sus animaciones no funcionarán de la misma manera contra nosotros. No es que no funcionen, corrigió Hiroshi, es que las nuestras son más fuertes. Sin saberlo, llevamos 600 años creando algo que ellos nunca han visto. Pasaron las siguientes 8 horas presentando sus hallazgos al Consejo Mundial de Defensa en una sesión de emergencia que se transmitió en cadena global. La mayoría de los líderes mundiales los miró con escepticismo. Un general sudafricano preguntó directamente: ¿nos están diciendo que nuestra defensa son las caricaturas? No exactamente, respondió Elena. Nos están diciendo que 600 años de amor colectivo a personajes animados ha generado una energía cuántica real, medible y potencialmente weaponizable. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue la presidenta del consejo, Amara Osei, quien habló primero. ¿Cuánto tiempo necesitan para convertir esa energía en algo útil? Tenemos 24 horas, dijo Hiroshi. Creo que es suficiente. Pero necesitamos acceso a todos los centros de producción animada del mundo y a las bases de datos de resonancia global. Lo tendrán, dijo Amara. ¿Qué más? Necesitamos que la gente vea animación. Toda la gente al mismo tiempo. Los personajes más amados, las historias más poderosas, las que han generado más resonancia colectiva. Amara asintió lentamente. Una transmisión global de animación. Exactamente. Lo que siguió fue el esfuerzo logístico más extraordinario en la historia humana, ejecutado en menos de 12 horas. Todas las plataformas de streaming del planeta fueron requisadas temporalmente por los gobiernos del mundo bajo protocolos de emergencia cósmica. Los estudios más grandes del mundo, desde Studio Ghibli hasta Pixar, desde los grandes estudios de anime de Tokio hasta los animadores de Bollywood, fueron contactados directamente. Se les pidió una cosa: transmitir sus obras
más amadas, las que habían generado mayor resonancia emocional en audiencias globales, todas al mismo tiempo, y que los animadores, artistas, directores y escritores de esas obras se reunieran en los centros de producción, físicamente presentes, con los instrumentos del proyecto Resonancia instalados, porque la teoría de Elena y Hiroshi tenía una variable adicional que aún no habían mencionado públicamente. La presencia de los creadores amplificaba exponencialmente la resonancia. Cuando el artista que había dado vida a un personaje estaba físicamente presente en el campo de ánima, la energía se multiplicaba por un factor de 100, 600 años de creadores, 600 años de amor artístico, 600 años de humanidad, poniendo su alma en imágenes, en movimiento. Todo eso estaba a punto de despertar, de verdad, por primera vez. Suscríbete al canal ahora mismo, dale like a este video y compártelo, porque lo que viene es lo más épico que has escuchado en tu vida. A las 3 a.m. del 16 de marzo de 2089, con las naves Vorten, a solo 2 horas de la órbita terrestre, comenzó la transmisión global. 2.400 millones de pantallas en todo el planeta encendieron simultáneamente, mostrando los personajes más amados de la historia de la animación humana, desde los clásicos del siglo XX hasta las últimas producciones del siglo XXI, personajes que habían vivido en el corazón de generaciones enteras, aparecieron en las pantallas. Los campos de ánima que el proyecto Resonancia monitoreaba comenzaron a crecer de inmediato, primero lentamente, luego en una progresión geométrica que hizo sonar todas las alarmas de los instrumentos. En el Centro de Coordinación Global, en Ginebra, Elena vio los números subir y sintió que su corazón se aceleraba de una manera completamente diferente al miedo. Era maravilla. Era asombro. Era la confirmación de 20 años de trabajo que el mundo había ignorado. El campo de ánima global alcanzó el nivel 1 en 4 minutos. El nivel 5 en 12 minutos. El nivel 10 en 20 minutos. Ningún instrumento existente tenía escala para lo que vino después. Los científicos tuvieron que reescribir las ecuaciones en tiempo real, mientras los números seguían subiendo. En el laboratorio de Hiroshi en Tokio, las paredes comenzaron a vibrar suavemente. No era un temblor de tierra, era el ánima, tan concentrado que ya afectaba la materia física. Las figuras decorativas de anime que Hiroshi tenía en su escritorio, regalos de sus estudiantes a lo largo de los años, comenzaron a moverse ligeramente. Primero solo pequeños ajustes de posición. Luego movimientos definidos. Luego, increíblemente, los ojos de las figuras se iluminaron con una luz azul suave y pulsante. Hiroshi se quedó paralizado mirando a la pequeña figura de un personaje clásico de anime que le había regalado su hija hace 10 años. La figura lo miró realmente lo miró y asintió una vez, como si dijera: estamos listos. Mientras tanto, en las naves Vorthon, Zethnor sintió algo que nunca había sentido en 10.000 años de vida, en confusión. Sus sensores de Odd estaban registrando algo desde el planeta azul que no debería ser posible. Una frecuencia que era casi Odd, pero no era Odd, más intensa, más compleja. Ordenó a sus analistas que verificaran los datos 3 veces. Cada verificación confirmaba lo mismo. El planeta emitía una energía mística equivalente en potencia a 100 planetas Vorten. ¿Cómo era eso posible? Los humanos eran una civilización primitiva. Ni siquiera habían salido de su sistema solar. ¿De dónde venía ese poder? Zethnor ordenó el despliegue de las animaciones de nivel 10. De todas formas, la misión era clara y el Consejo Vorthon no toleraba dudas. Las 16 animaciones descendieron hacia la Tierra en formación perfecta, sus cuerpos de 100 metros atravesando la atmósfera como dioses de piedra, cayendo del cielo. Las transmisiones de todos los canales del mundo mostraron su llegada. La humanidad miraba desde sus pantallas, sosteniendo la respiración colectivamente. Pero algo extraordinario estaba pasando
en esas mismas pantallas. Los personajes animados que se mostraban junto a las imágenes de las animaciones Burton parecían estar reaccionando, no de la forma en que un video pregrabado puede reaccionar, ante una forma nueva, mirando hacia las animaciones, adoptando posturas defensivas, moviéndose de maneras que nadie había programado. En Los Ángeles, en el edificio de las oficinas centrales del Mayo, estudio de animación del mundo, el director creativo Marcus Williams vio algo que le quitó años de vida. En las pantallas que mostraban las transmisiones de los personajes más icónicos del estudio, los personajes no estaban siguiendo los loops pregrabados. Estaban mirando las ventanas, estaban señalando el cielo, estaban formando grupos, como si discutieran estrategias entre ellos. Márquez tomó el micrófono de comunicación global del proyecto Resonancia y simplemente dijo: Ana Elena, los personajes están respondiendo. Elena, que monitoreaba docenas de pantallas simultáneamente, ya lo sabía. Lo estaba viendo en todas partes al mismo tiempo. El ánima había alcanzado un umbral crítico. Las creaciones más amadas de la humanidad, bañadas en la energía de 600 años de amor colectivo, estaban despertando, no como las animaciones Burton, obedientes y controladas, como algo completamente diferente, entidades conscientes, con voluntad propia, surgidas del amor humano acumulado. Comparte este video ahora mismo con todos tus amigos, porque esta historia se está poniendo increíble. Dale like y suscríbete para más historias HF y épicas. La primera animación Burton tocó suelo en la bahía de Tokio a las 4:17 AM hora local, levantando una ola de 20 metros con el impacto de sus pies. Tenía 100 metros de altura, hecha de un mineral negro que absorbía la luz, con ojos que brillaban en un verde odo enfermizo. Zednor la dirigió telepáticamente desde su nave, avanzar hacia el centro de la ciudad, establecer dominio sobre el nodo de energía más fuerte del planeta. La animación dio un paso luego otro, y entonces algo la detuvo. No era un misil, no era un campo de fuerza, era una figura de luz azul que surgió del agua frente a ella, tan alta como ella misma. No era física en el sentido convencional, era ánima puro, manifestado en la forma de uno de los personajes más amados en la historia de la animación japonesa. El personaje de luz miró a la animación Burton con unos ojos que contenían décadas de amor humano, y extendió una mano hacia ella. El Od en la animación Burton comenzó a responder de maneras que Zednar no había visto jamás. Comenzó a resonar, comenzó a transformarse. El Od era una energía impuesta, como dijo el Enan, y cuando el anima, una energía que surgía del alma, tocaba el Od. Algo en el Od respondía a ese alma, como si el Hot también quisiera ser más que obediencia, como si en el fondo toda energía mística aspirara a ser alma y no cadena. La animación Burton se detuvo completamente. Sus ojos verdes parpadearon. Luego, increíblemente, cambiaron de color. De verde, Od, azul, anima. Zednor gritó órdenes. La animación no respondió. Miraba al personaje de luz con algo que, en un ser viviente, habría llamado reconocimiento. En la nave de mando, los sensores registraron algo imposible. A la animación número 1 acababa de desconectarse del control Od central de los Burton. No estaba destruida, no estaba dañada. Simplemente ya no les obedecía. Había elegido no hacerlo. En 10.000 años de historia Burton, ninguna animación había elegido nada. Elegir requería algo que el Od no daban alma. Lo que tenía ahora la animación número 1 era fragmentos de anima, transferidos por contacto con la figura de luz, suficientes para despertar algo que nunca había estado presente. Zednor, furioso y desconcertado a la vez, ordenó el despliegue simultáneo de las 15 animaciones restantes en diferentes puntos del planeta: Shanghái, Mumbai, São Paulo, Lagos, Ciudad de México, Nueva York, en Londres, y Sydney, cada una aterrizando con la fuerza de un meteorito pequeño, y en cada ciudad, lo mismo. Figuras de ánima surgiendo
para encontrarlas. Algunas del agua, otras del aire, otras emergiendo directamente del suelo. Cada figura era diferente, surgida de diferentes tradiciones de animación, diferentes culturas, diferentes siglos de amor artístico humano. Pero todas compartían la misma esencia. Eran la suma del amor de millones de personas por una creación, materializada en energía consciente. La batalla que siguió no fue violenta en el sentido que los Vorthan entendían. No hubo explosiones ni destrucción de edificios. Fue una batalla de frecuencias, de energías opuestas que se encontraban, resonaban y cambiaban mutuamente en el proceso. Cada vez que una figura de ánima tocaba una animación Vorthen, parte del Od, en ella, comenzaba a transformarse a suavizarse, a despertar. Y cada animación que despertaba amplificaba el campo de ánima global, haciendo más fuertes a las figuras de luz, haciendo más profundo el proceso de transformación. Era una reacción en cadena que Zethnor vio desarrollarse con horror creciente desde su nave en órbita. Sus 16 mejores animaciones, creadas para ser invencibles, estaban siendo transformadas en algo completamente diferente por la energía del planeta primitivo, no destruida. Algo peor, desde la perspectiva Vorthon. Libres, ordenó el uso del cañón Oth, el arma definitiva de la flota, capaz de saturar un planeta entero, con Oth concentrado, y reducir toda energía alternativa a silencio. El cañón Oth de la nave insignia comenzó a cargar. El proceso tomaba 20 minutos. Zethnor no sabía si tenía, en el Centro de Coordinación Global, los sensores del proyecto Resonancia detectaron la carga del cañón Vorthon de inmediato. Tienen un arma capaz de suprimir el ánima, dijo Hiroshi, su voz sorprendentemente tranquila. Están cargándola. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Amara Osei. 19 minutos y 40 segundos. ¿Qué necesitamos? Elena no dudó. Necesitamos que el ánima alcance el nivel que los modelos predicen como el umbral de autosustentación. Si llega a ese punto antes de que disparen, el campo será permanente e irreversible. ¿Cómo lo aceleramos? Necesitamos más personas viendo animación. Y no solo viendo, sintiendo, recordando. Las memorias de infancia son los depósitos de ánima más puros que existen. Dale like ahora sí, esta historia te está dejando sin aliento. Suscríbete al canal y comparte con todo el mundo, porque lo mejor está por venir. Amara Osei hizo la llamada más extraordinaria de su presidencia. Transmitió en vivo a todos los sistemas de comunicación del planeta. Su voz llegó a cada teléfono, cada pantalla, cada altavoz, en todos los idiomas, simultáneamente gracias a los traductores cuánticos de emergencia. Ciudadanos del mundo, dijo, en este momento necesitamos algo que ningún ejército puede proveer. Necesitamos sus recuerdos, sus momentos favoritos de infancia, las escenas de animación que los hicieron llorar, reír, soñar. No estoy loca. Lo que voy a pedirles tiene una base científica que los datos confirmarán. En este momento, sus recuerdos y emociones son literalmente nuestra arma más poderosa. Piensen en ese personaje que amaban de niños. Sientan lo que sentían cuando veían esa historia. Ese amor es real, ese amor tiene forma en el universo. Y lo necesitamos ahora. Fue el discurso más extraño que un líder mundial había dado jamás. También fue el más efectivo, porque la humanidad, a diferencia de las razas alienígenas que los Vorthon habían conquistado, tenía algo que ningún análisis estratégico podía medir en fe colectiva, en sus propias historias. 4.000 millones de personas cerraron los ojos en el mismo momento y pensaron en sus personajes favoritos, en sus películas de infancia, en las noches, viendo animación con sus familias. El campo de ánima global no solo creció, explotó. En el laboratorio de Hiroshi, todos los instrumentos se quemaron simultáneamente. Por sobrecarga, no importó, ya no los necesitaban. Porque el ánima ahora era visible a simple vista. Un aura azul pulsante que envolvía el planeta entero, visible desde el espacio como una segunda atmósfera. En la nave Vorthen,
El cañón Odd, cargado a un 70%, cuando los sensores registraron el cambio. El Odd, disponible en el espacio circundante, comenzó a ser absorbido. No por los Vortan, por el campo de ánima planetario, que estaba expandiéndose hacia el espacio, a una velocidad que ningún modelo físico Vorthon podía predecir. Zethnor vio en sus pantallas como el ánima se extendía hacia sus naves, como dedos de luz, y por primera vez, en 10.000 años, sintió algo que tardó en identificar. Era miedo, no miedo de ser destruido, miedo de ser transformado, de sentir ese contacto con algo que tenía lo que Lod nunca le había dado en toda su existencia. El ánima tocó la nave insignia Vorthen, y Zethnor sintió en su mente, por primera vez, algo que ningún Vorthen había sentido jamás: empatía, la suma de 600 años de narrativa humana, de amor por personajes ficticios, de conexión emocional entre personas a través de historias compartidas. Llegó a su conciencia de golpe. Vio en un instante todo lo que la humanidad había creado, a no solo los personajes animados, sino las familias que se habían unido, viéndolos, los niños que habían aprendido sobre el coraje y la bondad, los adultos que habían encontrado consuelo en historias animadas durante sus peores momentos, los ancianos que recordaban con amor infinito las películas de su infancia. Toda esa red de conexiones humanas, ese tejido de amor narrativo, que se había estado tejiendo durante 600 años, llegó a Zethnor en un segundo. Y en ese segundo, el gran animador Vorton, maestro de la energía más poderosa de 4000 galaxias, comenzó a llorar. No lo había hecho nunca. Los Vortan no lloraban. No tenían razón para hacerlo. El Odd no generaba emociones, solo obediencia. Pero el ánima sí. Y el ánima ahora corría por sus circuitos mentales, como agua fresca por un desierto de 10.000 años. El cañón Notch se detuvo a un 92% de carga. Las naves Vorthen comenzaron a derivar sin propulsión. Las tripulaciones enteras estaban siendo afectadas, no atacadas, despertadas. Suscríbete ahora mismo, dale like a este video histórico y compártelo, porque esto es lo más increíble del canal. No te quedes sin ver el final. El proceso tomó 47 minutos. 47 minutos en los que el ánima transformó una flota de conquista en algo completamente diferente. Cuando Zethnor finalmente abrió los canales de comunicación hacia la Tierra, su voz era diferente. Seguía siendo la misma voz, pero tenía algo que no había tenido antes: emoción genuina. Seres de la Tierra, dijo, y luego se detuvo, como si estuviera buscando palabras en un idioma que acababa de aprender. Seres de la Tierra, hemos cometido un error. En el Centro de Coordinación Global, Amara Osei escuchó esas palabras y no pudo evitar cerrar los ojos un momento en alivio, en gratitud, en asombro. ¿Cuál es su error, Zethnor?, preguntó, manteniendo la voz firme. Venimos a tomar lo que no era nuestro. Usamos el Odd para dominar, para controlar, para imponer. Y en 10.000 años, nadie nos había mostrado por qué eso estaba mal. Ustedes nos mostraron algo que nuestros propios sabios nunca encontraron: que la energía más poderosa del universo no se toma, se da, no se impone, se comparte. Lo que tienen en su mundo no es una anomalía, es la forma en que el Odd, la energía fundamental del cosmos, fue siempre destinada a fluir, no desde arriba hacia abajo, entre iguales, con amor. Elena Vázquez, escuchando la transmisión en su laboratorio, pensó en todos los artistas que habían dedicado su vida a crear historias que importaran, en los animadores que habían trabajado 80 horas semanales para darle vida a un personaje que haría llorar a un niño del otro lado del mundo, en los escritores que habían creado mundos desde nada, en los compositores que habían dado música a sueños, en todos los seres humanos que habían creído que sus historias valían la pena. Nunca habían sabido que estaban construyendo la defensa más poderosa que cualquier civilización había creado jamás. Simplemente lo habían hecho porque el arte valía la pena. Eso, pensó Elena, era lo más humano de todo el asunto. Las negociaciones que siguieron
Duraron 3 semanas. No eran negociaciones en el sentido político convencional. Eran algo más parecido a una conversación entre civilizaciones que se estaban conociendo por primera vez. De verdad, los Vorthen, ahora tocados por el ánima, querían entender. Tenían 10.000 años de conocimiento de Lod, que de repente veían desde una perspectiva completamente nueva. Los humanos, por su parte, tenían 600 años de comprensión intuitiva del ánima que nunca habían formalizado científicamente. Lo que emergió de esas conversaciones fue algo que ninguno de los dos lados había anticipado: una colaboración. Los Vorthen habían conquistado 4.000 galaxias y en ninguna habían encontrado lo que la Tierra tenía. No tecnología militar, no recursos únicos. Alma colectiva. Y el alma colectiva humana, resulta, era el complemento perfecto al conocimiento milenario Vorthan de Lod. Juntos, los dos campos de energía podían hacer algo que ni el Lod ni el ánima, por separado, podían hacer: crear puertas interdimensionales estables, que no necesitaban control ni dominio para funcionar. Funcionaban con amor, con intención compartida, con el tipo de conexión que la humanidad llevaba siglos practicando sin saberlo. Cada vez que un niño lloraba con una película de animación, las animaciones Vorthen que habían despertado en la Tierra eligieron quedarse. No como guardianes impuestos, como protectores voluntarios. La primera animación, con verdadera voluntad propia, en la historia Vorthen, se instalaron en los océanos, en las montañas, en los desiertos. Dormían la mayor parte del tiempo, pero su presencia sutil añadía una capa de protección al campo de ánima planetario. Las figuras de ánima que habían surgido durante la batalla no desaparecieron. Siguieron existiendo como entidades semiconscientes. Los primeros ciudadanos de un nuevo tipo de existencia. No humanos, no artificiales. Algo nuevo. Seres Nahachivau, Purau, surgidos del amor colectivo de una especie hacia sus propias creaciones. Hiroshi les llamó los animidos, de latín, ánima, y el japonés, Midori, verde, porque sus auras tendían hacia ese color cuando estaban en reposo. Los Vorthen, en su proceso de transformación, tomaron una decisión que conmocionó al resto de la galaxia cuando se supo disolver el Consejo Supremo Vorthen. No tenían estructura política para un mundo donde Lod se compartía. En lugar de usarse para controlar, tenían que reinventarse desde cero. Pidieron a los humanos que les enseñaran a contar historias. Específicamente, pidieron que los animadores del mundo les enseñaran cómo dar vida a personajes desde el amor, en lugar de desde el poder. Fue la petición más extraordinaria que nadie había hecho jamás. Una civilización de 10.000 años de antigüedad, pidiendo a una especie primitiva que les enseñara a sentir. Dale like a este video si te emocionó esta historia, compártela con todos, y suscríbete para ser parte de esta comunidad épica de historias. HFI. En el año 2091, 2 años después de la llegada de los Vorthen, la Tierra era un mundo diferente. El campo de ánima era ahora visible a simple vista al amanecer y al anochecer. Una bioluminiscencia azul suave que cubría el horizonte, como una segunda aurora boreal permanente. Los animidos se habían vuelto parte de la vida cotidiana. Los niños los veían. Los artistas trabajaban con ellos. Los científicos los estudiaban con reverencia y asombro constante. Elena Vázquez se había convertido en la primera embajadora de ánima de la Tierra, representando a la humanidad en los nuevos concilios interdimensionales que reemplazaban la estructura de conquista Vorthen. Hiroshi Tanaka dirigía la primera academia de física del ánima, donde estudiantes de 20 planetas diferentes, incluyendo mundos Vorthen, aprendían la ciencia del alma colectiva. Las razas que los Vorthen habían conquistado y sometido durante siglos estaban siendo contactadas. Muchas tenían sus propias versiones del ánima, diferentes, únicas, pero del mismo origen cósmico. Los Keter lo generaban a través de la música colectiva. Los Orbians
a través de la danza ritual intergeneracional. Los Dul Imperium a través de esculturas creadas por miles de manos. Simultáneamente, todas estas civilizaciones habían tenido el poder, todo el tiempo. Lo que no habían tenido era suficiente tiempo para acumularlo. Antes de que los Vorthen llegaran, la humanidad había tenido esa ventaja por accidente, por el simple hecho de que los Vorthen no la habían notado a tiempo. 600 años de arte animado, de amor por personajes ficticios, de generaciones compartiendo historias que importaban. Todo eso, acumulándose sin que nadie lo supiera, esperando el momento en que sería necesario. Zednor visitó la Tierra personalmente, 6 meses después del primer contacto. Su nave, ahora transformada por el ánima, ya no emitía la aura de Guerra Fría de antes. Brillaba suavemente en azul y verde. Los colores del ánima y la nueva energía que surgía de su transformación personal. Caminó por las calles de Tokio sin escolta, acompañado solo por Hiroshi como guía y por varios animidos que lo seguían con curiosidad. Era una figura extraña a 10 metros de altura, en su forma natural, hecha de un mineral translúcido, que ahora captaba la luz del sol, de maneras que creaban arcoíris en las paredes de los edificios cercanos. Se detuvo frente a un cine que estaba proyectando una película de animación clásica. Miró el cartel durante un largo momento. Esto, dijo finalmente, en un japonés perfecto que había aprendido en 3 días gracias a la interfaz de OdeAnima. Esto es lo que no entendíamos. ¿Qué cosa?, preguntó Hiroshi. Que las historias que se cuentan con amor se convierten en reales, no metafóricamente, literalmente reales, en el nivel cuántico, donde el od y el ánima son la misma cosa. Pensábamos que el poder venía de la fuerza, del control de la obediencia impuesta, pero el poder más grande del universo viene de que millones de seres crean en la misma cosa lo suficientemente profundamente como para darle vida. Hiroshi pensó en esto. Los humanos lo sabíamos de cierta manera. Teníamos el dicho, en las historias nos hacen humanos. No, dijo Zednor, suavemente, con algo que en un humano habría llamado sabiduría recién adquirida. Las historias hacen humano a cualquiera, incluso a nosotros. Esa noche, en el cine frente al que se habían detenido Zednor, vio su primera película de animación. Era un clásico de estudio Ghibli, una historia sobre una niña y un espíritu, sobre el valor y la bondad, en un mundo que a veces olvidaba ambas cosas. Cuando las luces se encendieron, Hiroshi miró a Zednor, el ser de 10.000 años de antigüedad, maestro de la energía más poderosa, de 4.000 galaxias, tenía lo que, en cualquier ser emocional, habrían llamado lágrimas. No entiendo, dijo Zednor, con la voz de alguien que acaba de descubrir algo que no tiene palabras todavía. La niña no tiene poder, no tiene armas, no tiene Oden. Y sin embargo, confirmó Hiroshi, ella gana a Zednor. Asintió lentamente, porque tiene algo más importante que personas que creen en ella. En ese momento, en ese pequeño cine en Tokio, algo cambió en el universo. Fue sutil, casi imperceptible, pero Elena lo midió desde su laboratorio a 3 kilómetros de distancia. El campo de ánima global subió 2 décimas de punto, generado por Zednor, el primer ser no humano en contribuir conscientemente al campo de ánima de la Tierra. Las 600, y una primera contribución a un poder que había comenzado hace 600 años, con un artesano japonés que talló una figura de madera y le dio nombre. El universo era más grande de lo que nadie había imaginado, más complicado, más hermoso, más lleno de posibilidades que ningún modelo matemático podía capturar. Y en algún lugar, en el centro de todo eso, una pequeña especie, Atulverd, en un planeta sin nombre, en los registros cósmicos, había descubierto, sin querer, la fuerza más importante del cosmos, no el Odan, no el Animan, sino el amor que transforma a ambos en algo más. Dale like si llegaste hasta el final de esta épica historia, suscríbete al canal para más contenido HFI y comparte este video con todos los que aman las grandes historias. Epílogo. 100 años después,
Cuando los historiadores intentaron explicar cómo una civilización sin viaje interestelar había resistido y transformado al Imperio Vorthon, llegaron siempre a la misma conclusión. No fue la tecnología, no fue la estrategia militar, no fue siquiera el campo de ánima en sí mismo, aunque eso fue el mecanismo. Fue el simple hecho de que durante 600 años, los humanos habían decidido que sus historias valían la pena, que sus personajes merecían vida, que la ficción importaba tanto como la realidad. Cada animador que se había quedado despierto hasta las 3 de la mañana para hacer que un movimiento fuera perfecto. Cada escritor que había luchado para que un personaje tuviera alma verdadera. Cada niño que había llorado con una historia animada. Cada adulto que había guardado en su corazón la memoria de un personaje que lo había acompañado en su infancia. Todos ellos, sin saberlo, habían sido los arquitectos de la defensa más poderosa que cualquier civilización había construido jamás. No con acero, con amor. No con armas, con historias. No con fuerza, con el poder de creer en algo lo suficientemente profundamente como para hacerlo real. Esa era la lección que los Vorthon llevaron a 4000 galaxias después de su transformación. No como conquistan, como regalo. El universo tiene muchas fuerzas. El Od-An, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear, fuerte y débil. Pero hay una fuerza que ningún físico de ninguna civilización había medido antes de que Elena Vázquez lo hiciera en el año 2031. La fuerza del amor colectivo por una historia bien contada. Y esa fuerza demostró la humanidad al resto del cosmos. Puede doblar dimensiones, transformar imperios y despertar el alma en cosas que nunca supieron que podían tenerla. And humanity. Fucking yes. 200 años después del primer contacto, el universo conocido era irreconocible comparado con lo que había sido antes. Los Vorthon ya no eran un imperio. Se habían convertido en algo que ninguna lengua galáctica tenía palabra para describir con exactitud. Los humanos los llamaban los transformados. Y ese nombre se quedó, porque era lo más preciso que existía. Habían pasado 2 siglos, deshaciendo lo que 10.000 años de conquista habían construido, no con violencia, con la misma herramienta que los humanos les habían enseñado, con historias, con arte, con el lento y paciente trabajo de dar alma a lo que nunca la había tenido. Zednor, que ahora vivía parte del tiempo en la Tierra y parte en el nuevo mundo compartido que humanos y Vorthon habían construido juntos. En el espacio entre dimensiones, había cambiado más que cualquier otro. Su forma física ya no era la misma. El mineral voraz de su cuerpo se había vuelto translúcido con los años, y a través de él se podían ver corrientes de luz azul que pulsaban al ritmo de algo muy parecido a un latido. Los científicos lo debatían todavía. Algunos decían que era una ilusión óptica. Otros insistían en que Zednor había desarrollado algo equivalente a un sistema circulatorio de ánima puro. El propio Zednor simplemente decía que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba la historia. Fue él quien notó primero la señal, la nueva señal, la que venía desde más allá del borde del universo conocido. No era Odan, no era Animan, era algo que contenía elementos de ambos, pero que era fundamentalmente diferente a los dos. Era antigua, tan antigua, que hacía que el Od de los Vorthon pareciera reciente. Una energía que había estado viajando por el cosmos desde antes de que la mayoría de las estrellas actuales existieran. Zednor la sintió en sus sensores internos, transformados una noche, mientras meditaba en la cima del monte Fuji, y el reconocimiento que sintió lo dejó sin movimiento durante horas. Era como escuchar una melodía que no recordabas haber aprendido, pero que sabías de memoria desde siempre. La llamó Los Primordiales, y cuando compartió lo que había sentido con Elena Vázquez, ya de 83 años, pero con una mente más aguda que nunca. Gracias a los avances médicos compartidos con los Vorthon, ella tardó exactamente 4 minutos en confirmar
que los sensores globales de Anima también la habían detectado. Dale like si estás listo para el capítulo final. Suscríbete al canal y comparte este video, porque la historia más épica del universo está llegando a su conclusión. La señal de los primordiales tardó 6 meses en ser descifrada completamente, no porque fuera difícil de interceptar, sino porque era tan densa en información que los procesadores más avanzados existentes necesitaban tiempo para absorberla. Lo que contenía era esto: una advertencia y una invitación, las dos cosas al mismo tiempo. La advertencia era sobre algo que los primordiales llamaban el vaciado, un fenómeno cósmico que ocurría periódicamente cuando las energías fundamentales del universo se desequilibraban demasiado hacia un extremo. Había ocurrido antes, hacía tanto tiempo que ninguna civilización viva tenía registro directo de ello. Solo los primordiales, que existían desde antes del último vaciado, lo recordaban. El desequilibrio que lo causaba era siempre el mismo. Demasiado demasiado control, demasiada imposición de voluntad sobre la materia, sin suficiente ánima para equilibrarlo. Durante 10.000 años, el Imperio Vorthen había estado empujando el universo conocido hacia ese desequilibrio sin saberlo, no intencionalmente, simplemente porque no conocían otra forma de existir, pero el resultado cósmico era el mismo, independientemente de la intención. El vaciado estaba programado para ocurrir en aproximadamente 300 años. Una extinción no de vida, sino de dimensiones enteras, un colapso del tejido que separaba los planos de existencia. La invitación, sin embargo, era lo verdaderamente extraordinario. Los primordiales no ofrecían salvación unilateral, ofrecían colaboración. Necesitaban a los humanos. Y específicamente, necesitaban el ánima humano, la forma más concentrada y pura de energía narrativa, colectiva, que había aparecido en este ciclo cósmico. Y necesitaban a los Vorthen transformados, que ahora poseían algo único en el universo: el conocimiento del Od, combinado con la experiencia del ánima, los únicos seres que existían en ambos mundos simultáneamente. Solos, ni los humanos ni los Vorthen podían generar suficiente energía equilibrada para contrarrestar el vaciado. Juntos, con la guía de los primordiales, quizás sí. El Concilio Galáctico expandido, que ahora incluía representantes de 400 civilizaciones diferentes, se reunió en sesión de emergencia durante 3 semanas. Las deliberaciones fueron las más complejas de la historia conocida. No porque el peligro fuera debatible, sino porque la solución requería algo que ninguna civilización había hecho jamás. Requería que todas las culturas, todas las tradiciones artísticas, todas las formas de ánima de cada civilización se combinaran en un solo campo unificado. No fusionadas, no homogeneizadas, armonizadas, como instrumentos diferentes, tocando la misma sinfonía desde sus propias voces únicas. La propuesta técnica fue presentada por una joven científica llamada Amara Tanaka Kasei, nieta de Hiroshi Tanaka y bisnieta de la expresidenta Mara Osei, quien había heredado los nombres y aparentemente también el peso de la historia familiar. Tenía 28 años y había crecido en un mundo donde los Anímidos eran vecinos normales, y Zethnor era básicamente el abuelo extraterrestre de toda la humanidad. Su propuesta se llamaba la Gran Resonancia, y era tan simple en concepto como monumentalmente compleja en ejecución. Cada civilización con alguna forma de ánima o energía equivalente generaría simultáneamente su expresión más poderosa de esa energía. Los Kether con su música, los Sorbians con su danza, los Dol Imperium con su escultura colectiva, los humanos con su animación, los Vorthen transformados con su de ánima híbrido. 400 voces distintas, 400 formas de alma colectiva, todas en el mismo momento, dirigidas hacia el mismo punto del cosmos, donde los primordiales indicaban que el tejido dimensional era más frágil. No para atacar, para sanar, para equilibrar lo que siglos de Od, descontrolado,
habían desequilibrado. El problema era el tiempo. 3 años para prepararse, 3 años para coordinar 400 civilizaciones que hablaban idiomas distintos, que entendían el arte de maneras radicalmente diferentes, que nunca habían intentado nada remotamente parecido. Amara Tanakasei miró al concilio y dijo algo que se convirtió en la cita más famosa de ese siglo. Los humanos tardamos 600 años en acumular suficiente ánima para salvar nuestro mundo, sin saber que lo estábamos haciendo. Esta vez lo sabemos. Esta vez lo hacemos a propósito. 3 años es tiempo suficiente. Comparte este video ahora con todos tus amigos. Dale like y suscríbete, porque estamos llegando al momento más épico de toda la historia. La preparación fue lo más extraordinario que cualquier ser vivo había presenciado o presenciaría. Jamás. En la Tierra se construyó el mayor proyecto de animación colaborativa de la historia, una iniciativa global donde 100.000 artistas de todas las tradiciones animadas del planeta trabajaron juntos. No para crear una sola obra, para crear algo que no tenía nombre todavía. Una animación viva, una historia que crecía y cambiaba en tiempo real, alimentada por el ánima de todos sus creadores, simultáneamente. Los animidos, ahora miles, en todo el planeta, participaron directamente como personajes conscientes en esta animación, los primeros seres, de puro ánima, en contar su propia historia. En los mundos Vorthon, los artistas transformados creaban esculturas que pulsaban con oda anima, estatuas que no obedecían, sino que elegían, que no guardaban fronteras, sino que las disolvían, con gentileza. Los Kether componían la sinfonía más larga jamás intentada, una pieza musical de 3 años de duración, diseñada para alcanzar su crescendo exactamente en el momento de la gran resonancia. Los Sorbians entrenaban a 200 millones de danzantes para moverse en perfecta sincronía a través de 6 planetas, simultáneamente, una coreografía que usaría la gravedad planetaria como parte del ritmo. Y los primordiales observaban todo esto desde su posición más allá del borde del universo conocido. Y por primera vez, en eras incontables, sentían algo que reconocían como esperanza. Amara Tanakasei coordinó todo desde un centro de operaciones en la órbita terrestre, un anillo espacial construido específicamente para este propósito, donde representantes de cada civilización participante tenían sus propios espacios de trabajo. Zethnor era su consejero principal. La diferencia de edad entre ellos, 10.000 años versus 28, rara vez se sentía. Pensaban de formas complementarias. ¿Tienes miedo?, le preguntó Amara una noche, 3 semanas antes de la gran resonancia, mientras miraban la Tierra desde la ventana del anillo orbital. Zethnor consideró la pregunta con la seriedad que le daba a todo desde su transformación. Tengo algo que antes no tenía para tener miedo. ¿Qué cosa? Algo que perder. Amara sonrió. Bienvenido a la condición de tener alma. El día de la gran resonancia llegó en el 13º mes del año 2289, una fecha que los calendarios de 400 civilizaciones habían sincronizado especialmente para este momento. En la Tierra, era de noche, en el hemisferio oriental, cuando comenzó. Y las pantallas de todo el planeta transmitían la animación viva que 100.000 artistas habían pasado 3 años creando. No era una historia con principio y fin convencionales. Era algo que los críticos de arte del futuro describirían como una narrativa fractal, donde cada nivel de detalle contenía toda la historia completa. Los personajes de ella eran todos los personajes que la humanidad había amado en 600 años, reimaginados, recombinados, transformados, pero reconocibles en su esencia, y entre ellos caminaban los animidos, seres de luz azul que en las pantallas se movían con una gracia que ningún animador humano había programado, porque nadie los estaba programando. Se movían solos, contaban su propia historia dentro de la historia más grande, y millones de personas en todo el planeta los miraban y sentían algo que no podían nombrar, pero que reconocían instintivamente. El campo de ánima global comenzó a subir exactamente como los modelos predecían. Eni
pero más rápido, siempre más rápido que los modelos predecían, porque los modelos nunca podían capturar completamente el factor humano, el factor de que, cuando los humanos hacen algo con amor colectivo, siempre superan las expectativas. En el punto del cosmos, señalado por los primordiales, donde el tejido dimensional era más frágil, las energías comenzaron a converger. Ánima humano, anodánima, Vortaan, música, Ketaran danza, Sorbian, escultura Dol, 397 formas más de energía, de alma colectiva, cada una única, cada una insustituible. Los primordiales extendieron su propia energía para servir de marco, de estructura, donde todas las demás podían encajar sin perderse a sí mismas. Y entonces ocurrió algo que ningún modelo había predicho, algo que Amara vio en sus instrumentos y tardó 3 segundos en creer. Las energías no simplemente se sumaban, se multiplicaban. Cada energía al contacto con las demás no se debilitaba por la combinación, sino que se amplificaba, como voces en una catedral que se refuerzan mutuamente. El punto de fragilidad dimensional no solo se estabilizó, comenzó a sanar activamente. El tejido entre dimensiones, regenerándose a velocidades que los primordiales no habían visto desde antes del último ciclo cósmico. Zefnor, que monitoreaba desde el anillo orbital con Amara, vio los números y emitió un sonido que en 10.000 años de existencia nunca había emitido, en una carcajada de alegría pura. Está funcionando, fue todo lo que dijo. Y esas 2 palabras, en la transmisión global, fueron suficientes para que 400 civilizaciones, simultáneamente, las escucharan con el mismo alivio infinito. Dale like ahora mismo si llegaste al clímax de esta historia épica. Suscríbete para más aventuras increíbles y comparte con todos, porque este momento merece ser recordado. La gran resonancia duró 47 horas, el mismo número de minutos que había durado la transformación de la flota Vorthen 2 siglos antes. Amara lo notó y le dijo a Zefnor. Él respondió que el universo tenía un sentido del humor que antes no apreciaba. Cuando terminó, el cosmos no era visiblemente diferente para ningún ojo o sensor convencional, pero los primordiales confirmaron lo que los instrumentos mostraban. El desequilibrio que habría causado el vaciado en 300 años había sido revertido. No parcialmente, completamente. El tejido dimensional estaba más estable de lo que había estado en 100.000 años. El universo conocido tendría tiempo, mucho tiempo, suficiente tiempo para que las civilizaciones que lo habitaban aprendieran a cuidarlo mejor. Los primordiales hablaron directamente con Amara una vez que todo terminó, no a través de señales ni traductores, directamente, su conciencia tocando la de ella, de una manera que describió después como recibir una biblioteca entera en un segundo. Le dijeron que esto no era el fin de nada, era el comienzo de un nuevo ciclo, que el equilibrio mantenido requeriría atención continua, renovación constante, la misma energía de amor colectivo que lo había restaurado. Le dijeron que había razones profundas por las que el ánima humano había sido tan crucial, razones que tenían que ver con algo fundamental en la naturaleza de la especie. Los humanos eran la única civilización en el universo conocido que había desarrollado la capacidad de amar profundamente a seres que sabían conscientemente que no existían en el plano físico. Personajes ficticios, seres imaginados, criaturas de pura narrativa que nunca habían respirado ni pensado por sí mismos. Y sin embargo, los humanos les daban amor real. Esa capacidad, dijeron los primordiales, era evolutivamente única. Requería un tipo específico de imaginación empática que surgía de condiciones rarísimas en el universo. Y esa misma capacidad era lo que hacía al ánima humano tan potente, porque si podías amar algo que sabías que no era real, podías amar cualquier cosa, podías extender tu empatía infinitamente. Era la razón por la que los humanos habían transformado a los Vorthen
donde nadie más había podido, no con fuerza, con la demostración viva de que el amor no requería que su objeto fuera físicamente real para ser genuino. Amara, escuchando todo esto, pensó en todos los debates filosóficos que los humanos habían tenido durante siglos sobre si era saludable amar tanto a los personajes ficticios. Pensó en las personas que habían llorado cuando murió un personaje de una serie de animación, en los que habían sentido que perdían a un amigo real cuando terminaba una historia. Siempre había habido voces que decían que eso era una forma de fuga de la realidad, un sustituto inferior del amor verdadero. Pero los primordiales acababan de decirle que era exactamente lo contrario, que era la expresión más avanzada de empatía que cualquier ser consciente podía desarrollar. Amar más allá de lo verificablemente real. Creer en algo con suficiente profundidad para hacerlo existir. Compartir ese amor con millones hasta que se volvía una fuerza que doblaba el cosmos. Cuando Amara volvió a la Tierra y dio su informe al Concilio Galáctico, hubo un momento de silencio cuando terminó. Luego, Zethnor, que había escuchado todo desde su lugar en la primera fila, dijo algo que se transcribió en todos los idiomas de 400 civilizaciones y que todavía hoy se cita cuando alguien intenta explicar lo que ocurrió en aquellos siglos. Nosotros, los Vorten, pasamos 10.000 años buscando la fuente del poder más grande del universo. Cruzamos galaxias, conquistamos civilizaciones, descubrimos el Oud en el corazón de las estrellas moribundas. Y resultó que la fuente más grande de poder en el cosmos estaba en un planeta que ni siquiera habíamos registrado, siendo generada por seres que no sabían que lo estaban haciendo, para personajes que nunca existieron. El universo, dijo Zethnor, con los ojos brillando, en el azul, que ya era permanente en él, tiene un sentido del humor extraordinario. La risa que siguió fue de 400 civilizaciones. Al mismo tiempo, el sonido más diverso y unificado que jamás había resonado en el Concilio Galáctico. Y en la Tierra, en ese mismo momento, un niño de 6 años, en Nairobi, veía por primera vez una película de animación que su abuela le había recomendado. Era una historia clásica, de esas que habían pasado de generación en generación. El niño no sabía nada de Anima, ni de Vorthon, ni de Primordiales. Solo sabía que el personaje en la pantalla le estaba hablando directamente a él, que sus aventuras importaban, que el bien podía ganar si uno creía suficientemente. Cuando llegó la parte emocionante, el niño se aferró al brazo de su abuela y sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera explicar por qué. Y el campo de Anima global subió 1/10 de punto, como siempre había hecho, como siempre haría. Un niño amando a un personaje que nunca existió, y el universo haciéndose un poco más estable por ello. Eso era todo, eso era suficiente, eso era, siempre había sido, todo lo que se necesitaba. Humanity. Always. Yes. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te llegó al alma, dale like. Ahora, suscríbete al canal y comparte con todos los que merecen escucharla.